El experimento Filadelfia, también llamado Proyecto Arcoíris, es el nombre que recibió un experimento secreto llevado a cabo por la Marina estadounidense en los astilleros navales de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, el 28 de octubre de 1943, en el cual un destructor escolta de la Armada de los Estados Unidos fue invisibilizado electrónicamente contra los dispositivos enemigos. La Marina de los Estados Unidos comenta que ha buscado archivos que se refieran a este hecho y no los ha encontrado. La historia comienza a finales de la década de 1930, cuando Nikola Tesla, ingeniero eléctrico, afirmó haber completado una teoría dinámica de la gravedad, que básicamente explica la gravedad como una mezcla de ondas electromagnéticas longitudinales y transversales. Estos razonamientos calaron hondo en un grupo de trabajo que experimentaba con los campos electromagnéticos en la Universidad de Chicago, donde se estaban iniciando las investigaciones sobre la posibilidad de la teletransportación a través del uso de campos eléctricos y magnéticos. Este proyecto se había trasladado en 1939 al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. En un momento determinado, se afirmó haber conseguido la invisibilidad de objetos pequeños, con lo que se presentó al gobierno de los Estados Unidos. En el plano militar, vieron el potencial de esta nueva tecnología y decidieron sufragar el curso de las investigaciones a fin de direccionarlas en el sentido que les convenía: su aplicación a la industria bélica. El USS Eldridge es modificado para transportar toneladas de equipamiento electrónico, entre el que se incluirían 2 enormes generadores de 75 kV cada uno, montados en el lugar que debería ocupar la torreta de cañones de proa, y que distribuían su potencia a través de 4 bobinas montadas en cubierta. 3 transmisores RF de 2 megavatios cada uno, 3.000 tubos amplificadores 6L6, empleados para canalizar los campos de las bobinas de los 2 generadores. Circuitos de sincronización y modulación fueron empleados para generar campos electromagnéticos masivos que, correctamente configurados, serían capaces de curvar las ondas de luz y de radios alrededor del buque, haciéndolo invisible. Las pruebas habrían empezado el verano de 1943 y hasta cierto punto tuvieron éxito al principio. Una prueba, el 22 de julio de 1943, volvió al USS Eldridge casi totalmente invisible, con algunos testigos informando de una niebla verdosa. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación se quejaron de náuseas posteriormente. En ese momento, el experimento fue alterado a petición de la Marina, con el objetivo de hacer al navío invisible a los radares únicamente. El equipo fue recalibrado y el experimento se llevó a cabo el 28 de octubre. Esta vez, el Eldridge no solo se volvió totalmente invisible a la vista, sino que de hecho desapareció del área en un relámpago azul. Al mismo tiempo, la base naval estadounidense en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia, un tripulante en sus costas declaró haber visto al Eldridge durante 15 minutos, al final de los cuales desapareció para volver a aparecer en Filadelfia, en sus coordenadas originales, que a todas luces nos indica un caso accidental de teletransportación. Según el relato de Carlos Allende,
Los efectos fisiológicos en la tripulación fueron profundos. Mareos muy violentos, personal que desapareció por completo, otros que simplemente se volvieron locos o padecieron esquizofrenia severa. Y lo más terrorífico fue el hallazgo de 5 miembros de la tripulación fundidos completamente con la estructura de metal de la proa del buque. Y otros tantos sufrieron desmaterializaciones de algunas partes de sus cuerpos. Los oficiales navales, horrorizados, cancelaron el experimento inmediatamente. Los supervivientes nunca fueron los mismos y permanecieron en amnesia total. En 1955, Morris Jessup, un astrónomo antes investigador postuniversitario, publicó El caso OVNI, un examen del fenómeno OVNI en el que teorizaba los medios de propulsión que un platillo volador del estilo de un OVNI podría utilizar. Morris Jessup especuló que la antigravedad o el electromagnetismo pudieron ser responsables del comportamiento de vuelo observado en los ovnis, y lamentó que la investigación de los vuelos especiales se encontrara en el área de los cohetes y que se pusiera poca atención a otros medios teóricos de vuelo, porque él consideraba que rendiría más frutos al final. En la primavera de 1957, Morris fue contactado por la Oficina de Investigación Naval de Washington, D.C., la cual le pedía estudiar el contenido de un paquete que habían recibido. Al llegar, quedó perplejo al encontrar que una copia de su libro había sido enviada a dicha oficina en un sobre Manila, con la leyenda «Felices Pascuas». Además, el libro tenía numerosas notas al margen, y la oficina le preguntó a Morris si tenía idea de quién pudo haberlo hecho. Las largas anotaciones estaban escritas en 3 diferentes colores y parecían detallar la correspondencia entre 3 individuos, de los cuales solo uno tenía nombre: Jamie. La Oficina de Investigación Naval etiquetó a los otros 2 como Mr. A y Mr. B. Las notas discuten 2 tipos diferentes de gente que viven en el espacio. El uso de las mayúsculas y la puntuación era totalmente inusual y detallaba largamente los méritos de varias suposiciones que Morris hacía en el libro, con referencias oblicuas al experimento Filadelfia, en una forma que sugería conocimiento previo o superior. Morris trató de sacar provecho del tema, pero su editor rechazó algunos escritos más. En 1958 lo dejó su esposa, todo esto aumentando su desánimo. Morris Jessup se quitó la vida en 1959, supuestamente envenenado por los gases de escape de su vehículo. El deceso de Jessup ha sido tema de muchas especulaciones. Algunos amigos suyos dijeron que Jessup no era el tipo de persona que se quita la vida. Otros han sugerido que fue asesinado porque se negó a dejar las investigaciones sobre el enigma de los ovnis. Sin embargo, otros amigos dijeron que Jessup estaba deprimido a causa de problemas personales y que había anunciado su suicidio a un íntimo amigo suyo. Amigos, díganme en la caja de comentarios qué les parece este experimento de invisibilidad. Actualmente pudo haber sido mejorada dicha tecnología y podría estarnos siendo ocultada. Por favor, no olviden suscribirse y darle like.